Muy bien, los vuelvo a saludar por la grabación, ¿verdad? Buenas noches. Ya estamos iniciando ahorita nuestra lección de esta noche. Acuérdense que en los jueves estamos estudiando el Antiguo Testamento. Y bueno, el día de hoy, como pueden ver ustedes ahí en la pantalla, vamos a estudiar el tema de Noé y el diluvio. ¿Sí? Vamos a estudiar Noé y el diluvio. Estamos en la unidad 2, es el estudio número 6, ¿verdad? Vamos a basar todo el estudio en Génesis capítulo 5, desde el versículo 9 hasta Génesis capítulo 7, del versículo 24. Tenemos nuestro versículo clave de hoy, que es Génesis capítulo 6, versículo 9, que dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Sí? Entonces vamos a centrar nuestra atención en el personaje clave, así como ahorita estábamos hablando de la lectura de Reyes de Salomón, pues ahorita vamos a recordar y a centrar nuestra mente y nuestra atención en Noé. Para empezar, ¿quién era Noé? Bueno, aquí nos está diciendo que era un varón justo, nos está diciendo que era perfecto en sus generaciones, y una tercera cualidad: con Dios caminó Noé, ¿verdad? Al ratito los vamos a estudiar dentro de las cualidades de Noé. Ahora, en la verdad central para esta tarde es que vamos a encontrarnos con el relato del diluvio, que se da a conocer la justicia de Dios, ¿verdad? Obviamente tenemos un Dios que es justo en gran manera, pero también vamos a ver que al mismo tiempo que se da a conocer la justicia de Dios, que es muy fuerte, porque Él es santo y no admite el pecado, bueno, también vamos a ver que su misericordia es grande. Grande es su misericordia, como dice por ahí uno de los himnos que conocemos, ¿no? Muy bien, mira qué bonita figura tenemos aquí del diluvio, algún lienzo por ahí tratando de enmarcar lo que fue el arca, ¿verdad? Un día les voy a dar un estudio que tengo por ahí acerca del arca, porque el arca ya se encontró, ¿verdad? Está en los montes Ararat, que ahora está entre Rusia y Turquía, por ahí. Está dentro de un glaciar, así que hay un tiempo del año en que está congelado, pero ya algunos exploradores muy aventurados, ¿verdad?, han ido hasta allá y han cortado pedazos de madera, pero en realidad casi toda el arca está cubierta de hielo, ¿verdad? Pero hace muchos años que se hizo el descubrimiento y hay por ahí incluso películas acerca de esto, ¿verdad? Un día a ver si la podemos pasar en la iglesia. ¿Qué queremos demostrar a través de este estudio? Que nosotros como discípulos veamos nuestro conocimiento de por qué Dios envió el diluvio y también por qué Dios protegió a Noé y protegió a su familia. Y vamos a encontrar, tanto en Noé como en su familia, la actitud número 2, ¿verdad? Que debemos darle en importancia, que nosotros también vivamos una vida justa, que nosotros también vivamos una vida cabal o cabalmente, ¿verdad? Por medio de una buena relación con nuestro Dios. Por eso leímos ahorita, también Noé caminó con Dios. Y ahí se refiere, obviamente, a su caminar diario con el Señor, ¿no? El trasfondo, ¿cuál es el trasfondo histórico? Bueno, mira, déjame leerte algunos datos interesantes. Ahí en Génesis 1, en Génesis capítulo 5, lo primerito que nosotros encontramos es, permítanme, para que salgan ustedes aquí en el video mientras yo explico. Muy bien. Vemos que Noé era el hijo de Lamec. Aquí se menciona a Lamec. Y cuando nosotros leemos Lamec ahí en Génesis capítulo 5, de los versículos 9 hasta el versículo 32, vamos a ver que en ese tiempo hubo 10 generaciones. Eso nos hace pensar que como son 10 generaciones, ¿verdad? Era una civilización muy completa y era una civilización muy prolongada en años, ¿sí? Esto nos permite entender, porque acuérdense que estamos leyendo un relato después de la creación. Vamos a situarnos ahorita. Haz de cuenta que regresamos en el tiempo, olvídate de los reyes que estábamos estudiando, y pum, nos regresamos rápidamente hasta el tiempo de la creación, y estamos viendo que había en ellos, en los primeros patriarcas, a los patriarcas son los jefes de esas generaciones, bueno, se les extendió la edad, ¿se acuerdan? Es decir, todos ellos vivían muchísimos años.
esto permitió que la tierra se poblara. Eso es algo que tenemos que entender, porque a veces la gente que no quiere creer en lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿sí? Empieza a poner como que, a decir, es que esto no pudo haber sido así. No, sí pudo haber sido. Lo que pasa es que no leemos bien. Y ya cuando leemos bien, vemos que las generaciones eran muy amplias. Ahora, la mayoría de nosotros no llegamos a los más de 100 años, ¿no? Ya si llegamos a los 80, 90, ya podemos sentirnos bendecidos o muy bendecidos por el Señor, ¿no? Pero es muy difícil encontrarnos ya personas ahorita que vivan una edad más amplia. Ahora bien, cuando nace Noé, esto es importante, el nombre de Noé significa alivio, por si lo quieres anotar ahí. El nombre de Noé significa alivio. Y es que cuando nace Noé y Lamec, su papá, lo ve, el padre expresa eso, por eso le pone, fíjate, otra cosa. Un día también les voy a enseñar todo lo que viene ahí en el capítulo 6 acerca de los nombres, porque cada uno de los nombres de esos primeros patriarcas nos revela algo del plan de salvación de Jesucristo. Pero aquí en este caso nada más con el nombrecito de Noé, ya el papá al ponerle ese nombre a su hijo, está pensando en el alivio de la tierra. ¿Por qué de la tierra? Porque ahorita como vamos a seguir estudiando, vamos a ver que la tierra estaba en una situación terrible. Si precisamente nos vamos a Génesis capítulo 6 y leemos los primeros 8 versículos, nos vamos a dar cuenta precisamente que el hombre, el ser humano, procuró la limitación de vida que Dios le dio. Es decir, como el hombre sabía que vivía muchos años, el hombre quiso siempre ser más y más y más como Dios, creando incluso una superraza, vamos a llamarla así como dice aquí en el comentario, a través de matrimonios selectos. Eso al ratito lo vamos a manejar dentro de la clase y es muy claro. También algunos comentaristas han hablado acerca de este pasaje que está en Génesis capítulo 6, donde se menciona por primera vez a los gigantes y se menciona a las hijas, ¿verdad?, del ser humano, y se menciona a los hijos de Dios, y algunos creen que los hijos de Dios eran los buenos, entre comillas, que vivían en la tierra, y los hijos que no eran de Dios eran los malos, entre comillas, que también vivían en la tierra, pero las palabras hebreas nos permiten ver que no se trataba de seres humanos normales, sino que se trataba más bien de seres angelicales. Pero ese es un tema para un estudio más profundo que después lo vamos a ver, pero que teníamos que mencionarlo aquí porque son los versículos que vamos a leer más al ratito. Vemos al hombre que cada vez más y más, hermanos, se va alejando de la voluntad de Dios, se va alejando de la obediencia de Dios, ¿verdad? Y en los primeros versículos vemos que la maldad llega a tal punto, ¿sí?, de los versículos 5 al 7 del capítulo 6, la maldad llega a tal punto que Dios toma una decisión tremenda. Dios toma la decisión de hacer justicia. ¿Y cuál es la forma que utiliza Dios o que va a utilizar Dios para hacer justicia? Acabar con la vida en la tierra. ¿Ok? Hay que entender que en este pasaje, en todos estos pasajes del capítulo 5 y 6, ¿sí?, vemos, obviamente, la corrupción del ser humano, pero también tenemos que notar, que es el tema que estamos viendo ahorita, que Dios no nada más ve la corrupción del ser humano, sino que los ojos de Dios se postran sobre la persona de Noé y lo hace, según el versículo 8, merecedor de toda la gracia. Más adelante vemos entonces las cualidades de Noé, vemos que Dios le dice a Noé que tiene que preparar un arca, le comunica a Noé la sentencia de acabar con toda la carne que hay sobre la tierra, y vemos entonces estas características interesantes de lo que es el trasfondo. Entonces, vamos a ver estos puntos rápidamente. Vean ustedes ahí en su pantalla. La edad prolongada de los patriarcas, que ya lo vimos. Esto permite que la tierra sea poblada en gran manera, es decir, estamos hablando ya de miles y miles y miles de pobladores de esa época en la tierra. Dentro del trasfondo vemos también que a pesar de que había esa edad para los seres humanos, también los hombres pues iban muriendo, ¿verdad? Y esto por cierto, nos demuestra la falsedad de lo que había dicho la serpiente a Eva en el Edén. ¿Se acuerdan del engaño? Cuando le dijo, si tú comes de ese árbol,
vivirás para siempre. ¿Se acuerdan? No. Entonces aquí esto echa por tierra precisamente lo que Satanás nos está diciendo, ¿verdad? Ahora, también aquí podemos ver el nacimiento de Noé, y el nacimiento de Noé, por eso se le puso este nombre, trajo esperanza de alivio en la tierra. Ese es un punto importante. Y lo que acabo de decirles, Dios ejerce su justicia a causa del aumento del pecado, pero también se fija en Noé y en su familia para ejercer su misericordia. ¿Y saben qué es lo más bonito de esto? Lo siguiente, vean. Dios hizo un pacto con Noé. Dios hace un pacto con Noé y se dispone a preservar a los seres vivos. Porque acuérdense que toda la creación tenía un propósito. Toda la creación tenía un propósito. Y acuérdense, Dios pone al ser humano hasta arriba, como la corona de la creación, para que el ser humano fuera el que gobernara, para que el ser humano fuera el que señoreara, no solamente sobre los animales, sino sobre todo lo creado. Entonces, esto en el corazón de Dios todavía estaba en su corazón y por eso hace un pacto con Noé para llegar a este momento. Entonces, el diluvio, hermanos, se convierte en una manifestación del juicio de nuestro Dios. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, muchas personas, fíjate bien, ahorita te voy a poner una tablita, incluso si quieres, sácale, si tiene chance, sácale una foto porque es una tablita muy especial. Muchas personas dicen, ¿cómo puede un Dios justo, verdad, haber destruido todo sobre la faz de la tierra? Bueno, tengo dos versículos bíblicos que nos hablan de esto. Fíjate bien, y lo vamos a ver en esta tablita. Chequen esa tablita que está ahí, ¿ok? Véanla con mucho cuidado. De un lado dice, ciertamente en Yahweh está la justicia. Y yo quiero que noten las palabras clave que yo pongo para que nosotros podamos entender mejor lo que es la justicia de Dios. Fíjate bien, ahí aparece la palabra equidad. Luego viene abajo la palabra rectitud, la palabra imparcialidad. Cuánto quisiéramos que nuestros jueces humanos fueran imparciales. Sin embargo, no hay derecho para nosotros todavía, ¿no? Luego, ecuanimidad, honradez. Y dentro de la justicia de Dios que ustedes están viendo ahí en la pantalla, se nos habla de la estricta observación de las leyes morales. Acuérdate, Dios entregó la ley precisamente para que nosotros supiéramos cómo conducirnos, ¿ok? Y otra cosa, precisamente por esa justicia de Dios, del otro lado está el versículo que dice hasta arriba, Yahweh es lento para la ira y grande en misericordia. Bueno, no les puse la cita bíblica, solamente estoy poniendo la aseveración, que es lo que dice la Biblia acerca de la justicia y la misericordia de Dios. Y si hablamos de misericordia, tenemos un Dios lleno de compasión, tenemos un Dios clemente, tenemos un Dios lleno de bondad, tenemos un Dios generoso, tenemos un Dios tolerante que nos da para seguir adelante, ¿verdad? Nos da oportunidades, pues, y tenemos un Dios lleno de gran paciencia. ¿Ven? Entonces no nos dejemos engañar. La gente quiere hacernos pensar que tenemos un Dios tremendamente malo, que tenemos un Dios que en cualquier momento puede destruirnos. Efectivamente que lo puede hacer, porque es un Dios soberano. Y así dice la Biblia, ya estaríamos consumidos si no fuera por su gran amor y por su grande misericordia. Pero estas palabras nos demuestran que la justicia y la misericordia de Yahweh van de la mano y en todo momento están ahí para bendecirnos a nosotros. Incluso el habernos entregado su palabra por medio de la ley para llevarnos a ser mejores personas, para llevarnos a ser más obedientes a su palabra, para que nosotros se las enseñemos a nuestros hijos y a nuestras generaciones y para que vivamos como Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Sí? Entonces fíjense qué bonito. Muy bien, esto que acabamos de ver ahorita es la pura introducción. A lo mejor nos vamos a tener que llevar esto en 2 clases, lo más seguro es que sí. Pero vamos a tratar de ir avanzando poco a poco. Nos va a pasar lo mismo como que nos pasó la semana pasada, ¿verdad? Que nos quedamos en el último punto.
pero vamos a ver hasta dónde podemos continuar. Muy bien, después de esta tablita viene el bosquejo. Ahora sí, alguien prepárese para leer Génesis 6, del 5 al 7. Váyalo preparando. Y aquí está el bosquejo, fíjense bien. Sáquenle una foto o también anótenlo rápido. Vamos a ver los 4 puntos. La corrupción de la humanidad, primero. Luego Noé, que es un hombre justo y cabal. Luego, los preparativos para el arca. Y por último, y finalmente, el diluvio. Ahora, acuérdense que esto ya lo leímos, ya lo hemos platicado, pero ahorita que lo estudiemos de una mejor manera, nos va a ayudar a entenderlo todavía mejor. ¿Sí? A ver, Génesis capítulo 6, de los versículos 5 al 7. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Yo. Adelante. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del, pues me arrepiento de haberlos hecho. Fíjense bien, 3 puntos resaltan en estos versículos. Punto número 1, que está precisamente en el versículo 5. Dios está observando la tierra y Él se da cuenta del desarrollo de los seres humanos y se da cuenta también que la maldad del hombre, dice la Biblia, era mucha en la tierra. Esta es una frase que está ahí escrita. La maldad del hombre sobre la tierra era mucha. Entonces, la maldad y la pecaminosidad del ser humano, acuérdate que están totalmente en contra de la justicia de Dios. Cuando Dios nos demanda que llevemos una vida obediente a sus mandamientos. Pero también tenemos que entender que Dios, en su misericordia, acuérdate cómo dice la Biblia, escudriña los pensamientos del corazón. Y yo creo que Dios no nada más está viendo al ser humano, sino me atrevo a decir que Dios está viendo los corazones de toda la raza humana y se da cuenta que no había ninguna esperanza de restauración. ¿Sí? Por eso vean lo que dice la Biblia. La maldad del hombre era mucha en la tierra, pero también dice que en los pensamientos de ellos o en la intención de los pensamientos de ellos era solo de continuo el mal, solo de continuo el mal. Entonces tenemos que ser muy claros en lo que está diciendo la palabra para que podamos entender el actuar de Dios. No es que Dios haya dicho, ay, no, esto ya es tremendo, están malísimos, ¿saben qué? Órale, vámonos y a destruirlos. Es más, a lo mejor hubiera lanzado mejor fuego desde el cielo y ¡wow! Y hubiera acabado con todo. No, Dios estaba viendo los corazones. Y tan es así que estaba viendo los corazones de todos los seres humanos que de repente encuentra un corazón muy particular, ¿verdad? Que ya sabemos que es el de Noé. Pero vean, entonces vemos cómo Dios primero observa que la maldad era mucha en la tierra. Número 2, versículo 6, vemos que Dios se lamenta de haber hecho al hombre en la tierra. Y algo que me llama la atención que está en el texto bíblico es que dice que Dios sintió un pesar en su corazón. Dios sintió pesar en su corazón. Y aquí es donde entra nuestro corazón y el corazón de Dios, porque acuérdense que tenemos que aplicar todo esto a nuestras vidas. Cada vez que tú y yo nos alejamos de Dios de alguna manera, cada vez que tú y yo pecamos por alguna razón, ¿cómo es que Dios ve nuestro corazón? Ahora, gloria a Dios que Jesucristo está intercediendo por nosotros delante del trono del Padre, ¿eh? Qué bueno, gracias a Dios. Pero también, ¿cómo está nuestro corazón? Por otro lado, ¿cómo está el corazón de Dios? ¿Cómo se siente Dios cada vez que tú y yo mentimos, cada vez que tú y yo pecamos, cada vez que tú y yo desobedecemos, cada vez que tú y yo hacemos cosas que a Él no le agradan? ¿Cómo está el corazón de nuestro Padre Celestial? ¿Sí? Entonces creo que vale la pena recapacitar mucho en estos pasajes, ¿no? Porque el corazón del hombre, así como lo vemos aquí en el versículo 6,
cada vez se separaba más y más y más de Dios y no mostraba el corazón del hombre ningún indicio de arrepentimiento. Y el versículo 7 nos da una tercera cosa. Versículo 7 nos dice que por fin Dios toma la decisión de acabar con toda la raza humana que Él había creado y que Él había puesto sobre la faz de la tierra. Y Él dice, voy a destruir todo hombre, todo ganado, todo reptil, toda ave. Entró dentro del juicio de Dios. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque acuérdate, cuando Dios creó toda la tierra, todos los animales, todas las plantas, todo esto Dios lo crea con un propósito. Y la maldad del hombre, la maldad del ser humano, acabó con el propósito que Dios tenía para la creación. En pocas palabras, la creación se había corrompido en gran manera. Y entonces Dios ya no le ve el beneficio de que los seres vivientes sigan sobre la faz de la tierra. ¿Para qué? Si la tierra se sigue corrompiendo, corrompiendo, corrompiendo. ¿Ok? Muy bien, déjenme regresar aquí a lo que les estoy compartiendo. Y vean, quiero entrar rápidamente a este punto del trasfondo histórico donde nos habla, y búsqueme a alguien Génesis capítulo 6 del 1 al 6. Tengo que mencionarlo para que quede claro hasta aquí, ¿sí? Dice aquí que Pedro menciona, y aquí es donde acuérdate que no nada más nos vamos a dejar por lo que dice un solo pasaje. Si nosotros tomamos nada más Génesis 6, del 1 al 6, lo leemos, ahorita lo van a leer ustedes, y decimos, esto es lo único que dice la Biblia acerca de este tema, pues nos vamos a dar cuenta que estamos tomando nada más un versículo, es un pretexto, en lugar de que utilicemos todo el contexto, acuérdate, todo el consejo de Dios para poder encontrar respuesta a esto. A ver, primero antes de leer, antes de que veamos la diapositiva, léame por favor alguien Génesis capítulo 6 del 1 al 6. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, Chequen. y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Uh-huh. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llevaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho en la tierra, y le dolió en su corazón. Muy bien. ¿Se fijaron los primeros versículos? Tenemos que dejar bien clara una cosa, acuérdense, no pensemos ahorita, para poder entender esta parte del pasaje, no podemos pensar en forma moderna, o sea, no podemos pensar en lo que nosotros hemos aprendido hoy a través de la ciencia y a través de todo lo que hemos aprendido en este tiempo. A ver, tenemos que situarnos en los tiempos del Génesis. Ahorita piensa en los tiempos del Génesis, o sea, vete conmigo hasta allá, hasta los inicios, donde todavía no había nada, ¿verdad? Donde todavía lo único que existía era la creación de Dios y los seres humanos. Ahora, aquí se está mencionando a las hijas de los hombres, ¿sí? En hebreo tiene un nombre particular porque se refiere a las hijas de los seres humanos, pero luego se menciona también, en hebreo se llaman Benei Elohim, a los hijos de Dios, ¿sí? No, o sea, lo que quiero hacerles notar es que hay una clara diferencia entre las hijas de los hombres y los hijos de Dios. De hecho, hay un pasaje en Job donde nos dice, los que han leído Job, dice que los hijos de Dios estaban precisamente con Dios, y en eso, ¿quién llegó? Llegó el Satán a la reunión de los hijos de Dios, y cuando habla de los hijos de Dios está hablando de los ángeles,
y está hablando de los seres angelicales. No sabemos qué pasó con certeza, ¿sí? Pero sí podemos ver, porque nos dice allí en uno de los versículos que leyó nuestra hermana Chayito, que los hijos de Dios se llegaron, o sea, se juntaron, tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Entonces no está hablando de seres humanos. Y esto trajo como consecuencia gigantes. Acuérdense que los gigantes no eran nada más, es decir, no era por ejemplo, como yo, una persona normal y corriente, pero muy grandote. Así que, oye, este cuate Toño mide 3,5 metros. No era eso. Un gigante era una persona diferente. Tenían 6 dedos en cada mano, unos de ellos. O sea, tenían extremidades completamente diferentes a las de un ser humano normal, como nace un ser humano normal de una mamá y de un papá normales como hasta la fecha los conocemos. ¿Sí me explico? Entonces, los gigantes de esa época eran seres completamente diferentes a nosotros. Y una característica que ellos tenían es que eran precisamente muy grandes, ¿verdad? Sí, y obviamente que estaban completamente diferentes a nosotros, pues para que lo entiendan. Ahora, ¿cómo podemos entender eso? Es difícil para nuestra mente que lo pueda entender ahorita. A ver, por ejemplo, que pensáramos, a ver, ¿cómo le harían los hijos de Dios para tener relaciones sexuales con las hijas de los seres humanos? Y luego, ¿cómo le hicieron para que nacieran los gigantes? Y etc. O sea, si nos ponemos ahorita así como que a tratarle de entender o a tratarle de pensar, hermanos, no vamos a acabar. Lo que tenemos que hacer es lo que nos dice la Biblia. Por fe entendemos todas las cosas, creadas incluso, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo le hizo Dios para hacer el sol? Y para que las llamaradas solares y salgan y lleguen y que se tarden tanto tiempo en llegar a la Tierra y que si viene una llamarada solar muy fuerte, ahora ya sabemos que eso hace que las transmisiones electromagnéticas haya problemas, ¿verdad? Con los aviones y ¿cómo sabemos ahora que las olas, las mareas tienen que ver específicamente con la atracción de la luna? Bueno, esa ahora nos dice la ciencia, pero en ese tiempo, nada. Y todo eso tiene que ver con la creación de Dios, ¿sí? Entonces, por fe entendemos esto. Ahora, ¿qué nos dice el contexto? El apóstol Pedro, ahí, si están viendo la pantalla, en 1 de Pedro capítulo 3, versículos 19 y 20, quise tomar este versículo en particular y no meterme a otros como el de Job, que hay varios más, pero vean lo que dice ahí, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Estos famosos espíritus encarcelados se cree que son esos espíritus que tuvo Dios que quitarlos, porque estaban creando seres fenomenales, en este caso los gigantes. De hecho, ahorita lo que nos leyó Chayito decía ahí, estos eran los hombres de renombre, o sea, eran seres espectaculares de esa época, ¿sí? Ahora vean, aquí habla de que Jesús también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son? Ve lo que nos dice Pedro. Los que en otro tiempo desobedecieron, entonces no eran ángeles, eran demonios, porque son desobedientes. ¿Ya se fijaron? Vamos, uniendo la cadena, ¿sí? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, ¿y qué dice? ¿En los días de quién? ¿De quién? En los días de Noé. Es lo que estamos leyendo ahorita. ¿Ven cómo se va uniendo todo? Y luego dice, mientras se preparaba el arca, o sea, históricamente Pedro nos está diciendo que en ese tiempo de donde está transcurriendo todo lo del capítulo 6 que acaba de leer Chayito, ocurrió todo esto, o sea, se presentaron estos seres angelicales que eran demonios, que tuvieron sexo con las mujeres, cómo lo hicieron, no sabemos, pero nacieron gigantes, hubo toda esta situación, Dios los encarcela, porque empezó una situación difícil, pero todo esto nos está situando Pedro en esta misma escena, ¿sí? Y luego, ¿qué dice? Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, este es uno de los pasajes que nos permite ver y nos permite entender cómo es que sucedió esto. Ahora vean lo que dice del otro lado en la pantalla. Otra vez Pedro menciona unos espíritus que pecaron durante el tiempo de Noé,
son estos demonios, la unión de estos ángeles caídos, por eso dice ángeles caídos, ojo, con mujeres humanas, dio paso a una raza que Dios aborreció, y que es la raza de los gigantes, y que después Dios usó a los valientes de David y al pueblo de Israel para raer de la tierra a todos los gigantes. ¿Sí? Y hay, no sé si les gusta este tema, a mí me gusta mucho y me he puesto a investigar, pero hay fotografías, por ejemplo, de arqueólogos que han encontrado huesos de gigantes, ¿verdad? En los lugares allá bíblicos. Te puedes meter ahí al Google, les va a gustar un chorro, a los chavos les encanta andar metidos ahí en el Google, póngale ahí restos de gigantes o cosas así, o póngale ahí los hijos de Dios, ¿verdad? De Génesis capítulo 6, y se van a encontrar con muchas cosas. Aguas, también hay muchas cosas de fantasía, pero por eso nosotros estamos viendo aquí lo que dice la palabra de Dios. Ya las demás cosas, pues esas ya no las vamos a tomar en cuenta nosotros, ¿no? Muy bien, entonces, es un paréntesis que viene, que se llama ahí en la pantallita, dice el trasfondo histórico. Ahora, vamos a contestar estas preguntas. A ver quién las quiere contestar rápidamente. Ahí están ustedes en la pantalla, así que el que se anima va a hablar de todo lo que acabamos de ver ahorita. Menciona cuáles fueron las 3 acciones de Dios al evaluar la conducta humana. A ver, fueron 3 acciones para evaluar, ¿se acuerdan? Te ayudo. Primero, Dios, ¿qué? Vio. Dios observó. Muy bien, observó. ¿Y qué observó? La maldad de los hombres. Exactamente, muy bien, Enrique, muy bien, Panchi, la maldad de los hombres. ¿Cuál fue lo segundo que vio? Se lamentó. Exactamente, Dios se lamentó de la situación tan difícil que estaban pasando los seres humanos. Y tercero, la consecuencia. Exactamente. Entonces Dios dice, ya, voy a raer de la faz de toda la tierra lo que he creado. Muy bien, Marisol. La otra, ¿qué opinas sobre la conducta humana en nuestros tiempos? Para reflexionar antes de terminar esta mitad de la clase. Estamos igual. En la actualidad a lo mejor no hay gigantes, ¿verdad? Ajá. Pero, por ejemplo, ahorita, digo, yo cuando estaba joven, cuando iba a la secundaria y todo eso, pues no se hablaba mucho de las preferencias sexuales, digo, era normal hombre con mujer y todo eso. Claro. Y a lo mejor sí había personas, ¿sí? A lo mejor sí había jóvenes, pero como que se escondían, no se van a notar. ¿sí? Pero hoy en la actualidad, pues realmente ya lo ven como algo normal. Uh-huh. Incluso en los anuncios, que luego hay muy sutilmente que dicen que cuando un niño lo van a registrar, pues ya no le ponen sexo. Y hay unos comerciales muy sutilmente dicen, pues ya cuando tú seas grande, ya tengas razón, pues tú ya decides lo que quieres ser. Digo, muy sutilmente. Claro, lo dicen. claro. Qué triste, ¿verdad? A lo mejor es otra, pues es algo que vemos que está en contra de lo que Dios nos ha enseñado. Sí, muy bien. Entonces, hablando de esas conductas humanas que se están viendo ahora en nuestro tiempo, dice Marisol, pues están igual, y es cierto. O sea, y tristemente se está poniendo peor todavía, ¿verdad? Porque acuérdate, vimos en la Biblia que dice, cada vez más y más y más la maldad se multiplicó sobre la tierra. Pero esto nos habla, como Dios ya hizo un pacto con Noé y Dios ya puso en su corazón que no volverá a mandar un diluvio, ok, ya no va a haber un diluvio. Pero acuérdense, ¿qué dice la Biblia? Que la segunda venida de nuestro Señor será como en los días de Noé. Así que el próximo juicio que vamos a ver nosotros como creyentes es la misma presencia del Señor Jesús con sus santos ángeles descendiendo a la tierra para poner fin a toda esta maldad. Muy bien, siguiente pregunta. De acuerdo a esto que estamos platicando, ¿existen motivos para un juicio de Dios? Claro que sí, ¿verdad? Igualito. Y por eso hay que preguntar. ¿Sí? Qué dolor tan
de verdad, qué dolor tan grande le seguimos causando, de Exacto. que en aquel tiempo él le dolió su corazón, ¿verdad? Ahorita le duele todo de que aún antes a lo mejor había mucha ignorancia, ¿verdad? Ignorábamos muchas cosas, Ujú. pero ahora se ha dado a que ya, ya, ya la tecnología, ya todo está más claro, ya hay más quien nos explique, quien nos diga y todo, y aún así, ¿verdad? Con todo eso, seguimos causando el dolor tan grande, nuestro Dios. Así es. Qué tristeza, ¿verdad? Muy bien. Eso, fíjate que esta historia tan maravillosa, todavía no entramos al punto número 2 que nos habla de todo lo padrísimo que Dios encontró en Noé. Lo vamos a tener que ver la semana que entra. Pero aquí, la última pregunta, a ver, ¿por qué no ejecuta Dios ahorita? Si las cosas están igual o peor, ¿por qué no ejecuta Dios ese juicio? Por su misericordia, Por su por su amor, misericordia, por su por su prudencia, amor. por su Sí, benignidad hacia nosotros. sí, Porque nos está dando la oportunidad de que todos nos arrepientamos, de que no haya alguien, ¿verdad? De que no le conozcamos, de que no sepamos, ¿verdad? De sí. su existir. Nos da la oportunidad de él. Exactamente, sigue abriendo la oportunidad para que otras personas lleguen al conocimiento de la verdad, se arrepientan y sean salvos. Incluso nuestros propios familiares que aún no conocen o no han querido rendir sus vidas al Salvador, ¿verdad? Muy bien, excelente, hermano. No, hombre, ustedes son unos alumnos que para qué les digo. Muy bien. Gracias al Señor. Pues Entonces, nos quedamos aquí a la mitad, ¿eh? No hemos terminado. Voy a detener la presentación, pero nos quedamos aquí a la mitad y le vamos a seguir con este tema para la próxima semana. No tenemos, no tenemos prisa, ¿verdad? Pero también hay que tomar el tiempo necesario y no estar tanto tiempo sentados. Muy bien. ¿Les parece bien si oramos? Vamos a orar y terminamos nuestro estudio de esta noche. Una vez más, Señor, de verdad que estar estudiando tu palabra es algo fascinante. De verdad, Señor, que tú nos llevas a través de ella y encontramos cada detalle que nos llama la atención, nos permites ver cada palabra y encontrar en todo el contexto de Dios, Señor, a qué se refería precisamente eso. Y eso nos hace que nuestra fe crezca, hace que nuestra confianza en ti se establezca y permanezca aún más. Hace, Señor, que nos animemos a seguir estudiando tu palabra. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Síguenos bendiciendo, danos ahora el descanso para que podamos renovarnos, Señor, en fuerza y continuar el día de mañana. Guárdanos, Señor, también en el hueco de tu mano, en protección durante la noche. Permite que podamos descansar, dormir tranquilos, Señor. Y permite también que las peticiones de nuestro corazón sean por ti escuchadas, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas, sigue trabajando en nuestra iglesia, Señor. Sigue animando a los hermanos y a los corazones para que se involucre el Señor en los estudios bíblicos. Bendícenos, Señor. Hemos estado rogando también para que tú nos des sabiduría y nos permitas conocer el momento exacto para poder regresar a vernos, Señor, a compartir juntos como iglesia momentos de reunión, de culto, de alabanza. Ayúdanos, Señor, y muéstranos el camino, muéstranos qué debemos de seguir. Padre, gracias también porque sabemos que ya está en proceso la vacunación de los maestros y que comenzará pronto en estos días. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando a través de esto para que más vacunas, Señor, lleguen y por fin podamos disfrutar, Señor, de la vida como tú nos lo has mandado, Padre, como hijos tuyos. En esta vida de oscuridad, tú nos permites ser luz y nos permites ser sal en la tierra, haciendo y trayendo la diferencia entre las gentes que nos rodean, Señor. Bendícenos, que cumplamos ese propósito que tú has puesto sobre nosotros, siendo la iglesia la gran comisión. Gracias te damos por todo. Sé con nosotros, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues muchas gracias. Gracias que pudimos terminar.